Bienvenidos, queridos amigos, a Vidas que Educan. Una vez más nos encontramos en este escenario para la inspiración. Un escenario que nos permite recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando escuchamos de lo que Dios continúa haciendo en la vida de los demás. Así son las vidas que educan. Dios nos va guiando paso a paso. Hoy tengo una invitada muy especial y muy cercana a mi vida. Es Norca, mi esposa. Quiero que noten que vamos a seguir en esta conversación 3 hilos conductores en su vida. Su interés por las historias bíblicas. Además, cómo ha vivido en la educación cristiana, en los escenarios de educación cristiana y la música. Vamos a conocer un poco más de su vida. Acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros, porque han decidido quedarse para esta conversación con Norca, mi esposa. Hemos conversado muchísimas veces y vamos a seguir conversando de lo que nos apasiona. ¿No te parece? Está bien. Gracias por venir. Hay un hilo conductor en tu vida, Norca. Yo, por las conversaciones que hemos tenido, yo te he visto muchísimas veces. Y el hilo conductor son las bellas historias de la Biblia. Entiendo que tu papá te las contó a ti y a tus hermanos. Y que tú a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué piensas de esa educación de las bellas historias de la Biblia? Cuando las bellas historias llegaron a nuestro hogar, yo de muchacha, de niña, para nosotros fue algo muy hermoso, porque mi papá siempre tuvo la costumbre de reunirnos en la casa para cultos familiares. Pero en ese entonces no habían demasiadas cosas para niños, sino que nosotros teníamos que sumarnos a lo de los adultos. Así que no había muchos libros, muchos materiales para la educación religiosa de los niños. De los niños no había. Cuando hablamos de las bellas historias de la Biblia, estoy hablando de las historias bíblicas, pero también estoy hablando de un juego de libros de 10 tomos, que es una obra cumbre de un autor apellidado Maxwell y que presenta de una forma muy atractiva las bellas historias de la Biblia, ¿verdad? Sí, yo me enamoré de ellas, de las historias. Yo no me acuerdo, yo creo que mi papá nos las contó quizá del tomo 1 al 10 unas 3 veces. ¿De veras? A nosotros todos, los 4 hijos. Así que cuando yo tuve mis hijos, yo quise tener un juego. Lo primero que quisiste es tener un juego de bellas historias de la Biblia. Antes de asegurarse que tenías biberones y las demás cosas de los niños, yo recuerdo las bellas historias de la Biblia. ¿Por qué sientes, en dónde radica ya sabemos que la Biblia es importante, pero las bellas historias a los pequeños? Pues yo creo que la Biblia es un libro importantísimo en la vida de cualquier persona. Si uno puede iniciar a los niños desde pequeños y se enamoran ellos también de las historias de la Biblia, la conducción de Dios en sus vidas puede ser más fácil, porque uno hace referencia a cómo ve que Dios condujo la vida de los personajes bíblicos, y entonces uno entiende un poquito mejor a veces la conducción de Dios en la propia vida. Fíjate que una vez escuché que la vida de uno consiste en historias bíblicas. Cuando uno es chico, le cuentan las historias. Cuando uno se hace adolescente y joven, analiza las historias. Y como adulto, uno hace su propia historia de su compañerismo con Dios, ¿no? Al fin de cuentas, es historias. Así es. Y así ha sido para tus hijos y para tus nietos también. Sí. ¿Te has asegurado que tus nietos tengan? Los 3 hogares. Fue uno de los primeros regalos que les hicimos, una colección de las bellas historias de la Biblia. ¿De dónde son ustedes, Norca? La familia es originaria de Cuba, por el lado de
de mi abuela paterna, y de mi abuelo paterno es de Estados Unidos, de la parte norte de Estados Unidos. De ahí el apellido Harper. Harper, estamos hablando de tu abuelo paterno. Entiendo que fue de Michigan, ¿no? Sí. A Cuba. Como colportor. Como colportor. O sea, a vender publicaciones. A vender publicaciones. A predicar del Evangelio de Cristo en Cuba. Así es. Entiendo que un familiar de tu abuelo, por el lado de tu papá, por el lado Harper, que trabajó en la casa de Elena de White. Sí, eso dicen, ¿no? Que sí. mi bisabuela, siendo muchachita, muy jovencita, ella llegaba a recoger la ropa a la casa de la señora White, porque no era nada más la señora White. Él siempre tenía personas adicionales viviendo ahí para lavarla. Ajá. La lavaba y se la llevaba de regreso. Así que tu abuelo, por parte de tu papá, el papá de tu papá llegó a Cuba. Llegó a Cuba. Y entonces ahí se encontró con tu abuela, con la mamá de tu papá. Él llegó a colportar, pero también ofrecía clases de inglés. Ah, sí. Así que llegó a la casa de mis abuelos, de mis bisabuelos, y comenzó a darle clases de inglés a mi abuela. Que era la única hija. Que era la única hija. Y bueno... Le empezó a dar clases de inglés y se miraron demasiado, ¿no? No, se casaron. ¿Y ella eran adventistas también de la misma fe? No, mi abuela, esa muchacha a quien él llegó a darle clases de inglés, también le dio el evangelio. O sea que a tu abuelita, a la familia de tu abuelita le vendió libros, a tu abuelita le dio clases de inglés, le dio estudios bíblicos, estudiaron la Biblia con ella y se casó con ella. Y se bautizó ella y se bautizó mi abuela, mi bisabuela. Mi bisabuelo no se bautizó nunca. Ajá. Pero era un señor muy creyente en Dios. Él tenía una relación con Dios muy única de él, que a mí me asombraba de niña, porque pues él había sido soldado, así que él la religión y la relación con Dios, él la inició desde que estaba, yo creo, en las brigadas que hacen los guerreros, los soldados. Y él tenía una relación con Dios muy especial, muy única. De hecho, tenemos un cuaderno de poesías de él, ¿no? Yo alguna vez declamé una que comienza diciendo: en un valle abierto al sol, donde crece el sicomoro, bajo el ala diamantina que Jesús le tenderá, el hogar de redimidos. Él tenía una proyección de la segunda, así miraba hacia el futuro como la segunda venida de Cristo, ¿no? Él mira, esa es una descripción del cielo, ¿no? Sí. Del cielo, del hogar celestial. Por eso digo que la relación que él tenía con Dios era una relación, no sabría si describirla como militar, como muy única, pero creía en Dios. De hecho, él se molestaba con ustedes cuando en la oración le pedían cosas a Dios, ¿no? ¿Cómo decía? Sí, él decía, ustedes mortifican a Dios. Dios es un personaje muy ocupado y ustedes ahí están, papayito, todo el tiempo. No, él ya sabe, ustedes pídanselo una vez y él sabe cuándo se los va a dar. No estén molestando. Él era militar, ¿no? ¿Y cuántos hermanos tu papá? Mi papá, o sea, eran él y 5 hermanos más, o sea, eran 6 hermanos, de ahí de ese matrimonio. Así que tu abuelo se quedó allí en Cuba. Te voy a seguir preguntando acerca de esos orígenes. No se vayan, amigos, regresaremos en unos momentos. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Seguiré conversando con Norca. Hay otro hilo conductor, Norca, en tu vida, y es la educación. Las escuelas adventistas, los colegios adventistas, en este caso las universidades adventistas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó tu papá al colegio a estudiar? Estamos hablando en Cuba. Bueno, mi papá llegó al colegio de 16 años a un plan industrial.
O sea, a trabajar. A trabajar. Él era el mayor de los hombres de 6 hermanos y en ese tiempo las finanzas estaban muy limitadas en el país. Por lo tanto, él trabajó 1 año para poder estudiar al siguiente. Ajá. Y poco a poco fue trayendo a sus hermanos, que ajá, en los tiempos de vacaciones, en los periodos de vacaciones colportaban y en los tiempos del curso escolar trabajaban. O sea, en las vacaciones vendían publicaciones como lo hacen los jóvenes hasta el día de hoy, vender publicaciones de salud, del hogar y de Cristo. Uh-huh. Y así se pagaron sus estudios. Así era como y tu papá fue tan buen estudiante y además le gustaban mucho las ciencias, su orientación hacia la química, que se quedó ahí en el Colegio de Cuba, ¿no? Como profesor. Sí, él se quedó como preceptor. Ajá. Él se quedó como preceptor, y luego después llegó a ser vicedirector. Pero en ese periodo conoció a tu mamá, que era estudiante también allí. ¿Ya siendo el profesor o siendo estudiante se conocieron? No, él era estudiante, estaba estudiando su último año cuando mi mamá llegó. Mi mamá, mi abuela por parte de madre había conocido la iglesia muy recientemente. ¿Ah, sí? Y mi mamá era la hija mayor, así que mi mamá tenía 15 años, mi abuela la llevó al colegio para dejarla ahí, sí, aún en contra de la voluntad de mi abuelo. Ajá. Que le decía que qué hacía separándose de su hija. Claro, claro. Y ahí mi papá estaba en su último año de colegio. ¿Y qué le dijo tu papá a tu abuelo? No se preocupe, aquí yo se lo voy a cuidar. No creo que le haya dicho eso. No creo que lo hubiera aceptado mi abuelo, pero no, sí, se conocieron y se casaron. Uh-huh. Así que tu papá, después de ser profesor, preceptor, llegó a ser el vicedirector del Colegio Adventista de las Antillas en Cuba. De las Antillas en Cuba. Sí. Y entonces de allí, estoy hablando de 1958, 59, él aceptó una invitación para ir a trabajar a Costa Rica, ¿no? Así es. Incluso antes de que estallara la Revolución Cubana. Sí. Él aceptó el llamado para ir como director del colegio ahí en Centroamérica. Y ya estando ahí fue que ya las fronteras en Cuba. Oye, ya cuando tú te estabas yendo para Costa Rica, ¿ya se escuchaba algo de la Revolución Cubana? Yo no me acuerdo tanto. Sí sé que al siguiente año, sí ya había triunfado. ¿Tú regresaste a Cuba? Yo regresé a Cuba para ver a mis abuelos. Ajá. Y sí, había mucha euforia en ese momento, mucha euforia porque había triunfado la revolución y cosas así. Pero yo me acuerdo poco de eso. Y entonces, estando en Costa Rica, ya no pudieron regresar a Cuba. Ya no. ¿Qué fue a hacer tu papá a Costa Rica? Él fue a ser director del colegio ahí en Centroamérica. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? 8 años. Oye, cuando lo invitaron para venir a México, ¿qué sentiste? ¿Cuántos años tenías? Cuando lo invitaron para venir a México, yo tenía 15 años y yo no quería venir. ¿No querías venir? No. ¿Por qué? ¿Qué no? Pues a esa edad uno hace amistades muy profundas, fuertes. Sí. Sí. Y a mí me dolía mucho dejar a mis amigas. Mi papá me decía, tú no te preocupes, tú te vas a quedar en México, tú te vas a casar en México. Él no pensó quedarse en México. Y yo decía que no, me iba a casar en México. ¿De veras? Pues. No lo cumpliste. Él me dijo que a mí me iba a tocar, porque él calculaba que siempre se había quedado como unos 5 o 10 años. Me dijo, te van a agarrar los 20, 22 años, tú eres la que te vas a quedar. Sí, tu papá era muy práctico, ¿no? Sí. Para mirar la vida. Pues nos quedamos los 4. Sí, los 6. Oye, y entonces a tu papá lo invitaron, siendo director del colegio en Costa Rica, lo invitan para venir a ser el director del colegio. El colegio en México. Y aquí en México tu papá tuvo la visión de convertir el colegio en una universidad. ¿Cómo alguna vez conversó tu papá, alguna vez habló de ese sueño, de esa visión? ¿Cómo no? Él lo comentaba ahí en la casa y más que nada comentaba cómo iban progresando las cosas, porque pues habían planes que luego tenían que tomar otros caminos y eso era lo que nosotros escuchábamos, ¿no? Que bueno, ahorita necesitan esto, parece que no, parece que sí, hasta que finalmente sí, pues el gobierno dio la autorización para convertir el colegio en universidad. El colegio en Montemorelos en una universidad. Y dime, en la conversación allí con tu papá todos estos años, ¿cuáles son los temas salientes en una institución educativa adventista, los temas de conversación o que le preocupaban a tu papá?
¿Cuáles son las imágenes que tienes de tu papá? Mi papá leía mucho. Leía mucho. ¿Y leía mucho qué? El espíritu de profecía. O sea, los libros de Elena de White. La imagen más fuerte que yo tengo de mi papá es, él era muy metódico, él se acostaba temprano, no importa lo que estuviera pasando en la casa. Y siempre estaba leyendo antes de dormir. Leyó yo no sé cuántas veces los libros, especialmente los que tenían que ver con educación. Y se guiaba por lo que ahí decía. Otra imagen que tengo de él es en las mañanas haber querido entrar al cuarto a buscar cualquier cosa y él arrodillado frente a su cama. Y arrodillado orando, por buen tiempo. Por mucho rato. Por mucho rato. Sí. Eso te da una idea de cuál era su preparación diaria para hacerle frente a la responsabilidad, ¿no? Así es. Eso, los cultos familiares, las lecturas, es porque mi papá pues trabajaba todo el día, ¿no? Sí, ahora, ese asunto de la educación ha sido otro hilo conductor en tu vida. Y entonces ahora, ¿cómo ese legado de tu papá, cómo lo enfocas tú en tu vida docente? Siendo todavía soltera, yo trabajé un par de años bajo la administración de mi papá. Y él tenía la costumbre de leer en las reuniones que hacía periódicamente cada semana con los maestros un libro del espíritu de profecía. Sí. De la orientación profética. De la orientación profética. Y yo hago eso también. Tengo 20 ¿Por qué lo haces? años. ¿En qué sentido? Pues son libros escritos hace, pues a fines de 1800, principios de 1900. ¿En qué sentido crees que son muy actuales? Pues lo que... Para la educación. Lo que aconsejan ahí, lo siento como que hubieran sido escritos ayer. ¿Ah, sí? Lo que se describe ahí en cuanto a cualquier tipo de problema que se pueda presentar en la educación o cualquier proyección que uno quiera hacer. Y pues es actual, no sé. Yo sé que se escribió hace mucho, pero es muy actual. Para muchos problemas que aparecen ahí en tu labor docente, sí, los libros tienen ideas bien claras y concretas. Yo siento que la lectura de los libros inspirados, la Biblia y los libros del Espíritu de Profecía, tienen poder. Tienen poder. Yo soy la coordinadora de la carrera, pero mis palabras no tienen poder. Cuando juntos como maestros podemos leer los consejos, es mucho más fácil. Sí, definitivamente. Ahora, hay otro hilo conductor en tu vida y quiero que conversemos acerca de ese hilo conductor, pero no se vayan. Si quieren saber cuál es ese hilo conductor, regresaremos en unos momentos. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Qué bueno que siguen con nosotros. El primer hilo conductor es las historias de la Biblia. Luego la educación cristiana. Y el tercero yo dije que la música. Pero tú dices que no es la música. ¿Cuál dijiste? Más allá de la música, los niños. Ahora, los niños, pero yo he visto que tú has tenido mucho interés en que los niños tengan un desarrollo musical. ¿Por qué? Pues Dios nos hizo con un gusto por la música. A todos nos gusta. Cualquier persona le gusta. No a todos nos gusta el mismo género de música, pero a todos nos gusta. Los niños la disfrutan y además lo que se requiere para aprender música les ayuda a desarrollar muchos aspectos que después les pueden servir a los niños. La disciplina, la estimulación de ciertas neuronas en el cerebro que están dormiditas y que cuando son niños y se estimulan, después ya ayudan al aprendizaje de otras áreas cuando son mayores. Y eso es lo que me ha motivado, pero mi interés son los niños. ¿Y cómo sientes ahora tantos niños estudiando en todo el país, en conservatorios, sabiendo dónde
se originó el primer conservatorio. ¿Dónde se originó el primer conservatorio? Dile a las personas que nos están mirando, porque es inspirador. Bueno, empezamos en Lindavista, ¿no? Siempre he dado clases de música yo, Ajá. siempre. ¿En dónde? Pues de soltera aquí en Montemorelos, ¿Pero dónde? ¿En qué escenario? ¿En el escenario de tu casa? en el escenario de mi Cuando casa. empezaste con el conservatorio aquí en Montemorelos, Pero ya casada. sí, ya que estábamos casados, que empezaste con el conservatorio, quiero decirle a las personas que nos miran por televisión que empezamos en la casa. Y en la casa tenías 3 pianos, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y ahí que sí, me practicaban acuerdo. los muchachos, tomaban clase en nuestra casa. Y también los de la trompeta también. Era verdaderamente terrible, ¿no? Escuchar tanto sonido en la casa. ¿Y qué visión tuviste en ese momento, Norca? Porque ahora tenemos muchos conservatorios en la iglesia adventista y muchos niños tienen acceso al desarrollo musical. Pues eso para mí me da muchísima alegría. Yo sé lo que significa para los niños cuando están en su educación primaria el tener esta formación musical. Yo sé que les va a ayudar en su vida y que les va a enriquecer a ellos en su educación. Pues la visión mía era esta misma, pues ver que los muchachos que aquí se prepararan, el día que salieran pudieran ellos hacer lo mismo en los lugares donde estuvieran. Claro. Y cada vez son más los lugares donde los niños se pueden preparar para la música. La música tiene un elemento que, bueno, puede ayudar para bien, que es la música que queremos promover, pero hay cierto tipo de música que no ayuda para bien. Entonces, para alejar a los niños de la música que no les va a ayudar, sino que más bien los podría acercar a las drogas o a cosas ilícitas. A una vida inapropiada. A una vida inapropiada, pues tratamos de combatir eso, que lo pueden escuchar donde sea, en la música buena. Si claro. aprenden a gustar de la música buena, normalmente no les va a gustar esta otra. Entonces, pues sigues un principio bíblico, vence con el bien el mal. El mal. Así es. Pero tú dijiste que los niños, porque también sé que estás en un programa especial ayudando a los niños de una colonia aquí cercana a Montemorelos. ¿Y qué es lo que te apasiona en esa educación de los niños? Es largo, pero vamos a ver cómo lo puedo resumir. Nosotros como escuela hemos estado haciendo nuestro servicio comunitario con los estudiantes en una colonia aquí cercana. Nos dábamos cuenta muy pronto después de comenzar ahí, nos dábamos cuenta en la escuela que los niños que terminaban 6º grado no seguían estudiando la secundaria. Y con el tiempo nos dimos cuenta por qué. Los niños no saben leer, están en 4º, 5º, 6º año y no saben leer. Pero sabes que no solamente los de esta colonia, tenemos un problema a nivel de país con la lectura, tú sabes, con la lectoescritura, ¿no? Así es. Entonces, una criatura que lee y no entiende lo que está leyendo, no puede estudiar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esos niños, yo los miraba al siguiente año, los que habíamos tenido ahí en la escuela, yo los miraba pues sin nada que hacer, con bicicletas, y comenzaban a hacer maldades, ¿no? Romper focos, la gente de la comunidad se quejaba de ellos. Claro. Entonces comenzamos con un programa hace 4 años de poder estimular la lectura en los niños en esa colonia, en esa escuelita. Les llevamos libros, conseguimos donativos, les compramos los libros y los niños se empezaron a entusiasmar. De hace 2 años para acá los niños sí siguen en la secundaria, o sea, terminan la primaria y siguen, porque hay maestros en la escuela que se han sumado al esfuerzo de nosotros. Y la maestra de 6º especialmente me dice, maestra, ahí están y están haciendo bien en su escuela. Claro, porque si leen se dan cuenta que hay un camino abierto, un camino más amplio, ¿no? Sí, yo decía, en este país donde uno puede acceder hasta la educación universitaria sin necesidad de pagar, ¿cómo va a ser posible que no sigan estudiando? Bueno, la razón es de que si no tienen las condiciones básicas, pues no pueden seguir. Así que lo hemos logrado en esa escuela. Y este año pasado nos vinieron a buscar de otra colonia para decirnos lo que están haciendo en esta escuela, queremos que vayan y lo hagan en otra escuela. Y en esa otra escuela nos encontramos un cuadro bastante difícil, pero lo hemos tomado entre 3 escuelas de la universidad
a ver si podemos sacar a esos niños adelante. Son 24 niños. 24 niños. Que están bastante más atrasados que los niños Estamos que estaban. en la lectoescritura, en lo que es fundamental. Y en las matemáticas básicas Sí, también. pues ya sabemos también que un problema grave en nuestro país en los exámenes internacionales son la lectoescritura y las matemáticas, que son fundamentales para el desarrollo, ¿no? Entonces están en ese programa. Y yo sé que si esos niños no logran salir de ahí, ¿en qué van a terminar? O sea, si Pero no ese pueden es- estudiar, ellos van a terminar haciendo, pues, niños de la calle, ¿no? Que casi puedo decir, Norca, que se ha convertido en tu pasión, incluso como una extensión más allá de la música, como tú dijiste. Ese proyecto de esas colonias aquí se ha convertido en tu pasión. Por los niños. ¿Qué carga sientes en ese sentido? Esos niños. O sea, esos niños van a ser delincuentes. Si no van a la escuela, ¿qué van a hacer de 9 años, 10 años, 11 años sin ir a la escuela? Pero tú consideras que algunos de ellos tienen talentos que hay que pulir. Sí, hay muchos niños talentosos, pero en esta colonia, en esta segunda colonia, hay niños que tienen un cociente intelectual pobre, que nosotros sabemos por qué. Las razones que... Las razones que eso conlleva. Yo creo que si esos niños pueden tener contacto con la música, hay neuronas que se van a estimular y esos niños van a poder estudiar. qué misión que has tenido. Yo lo veo, todos los días lo veo. Cada vez que vemos un libro en una librería, tú dices, este libro está bueno para mis niños en esas colonias. Realmente esos hilos conductores han guiado tu vida para el servicio a Dios. A todos los que vienen al programa de Vidas que Educan, Norca, yo les hago 10 preguntas. Y te voy a hacer a ti las 10 preguntas. Dios, primero, segundo o tercero. Primero, Título de un buen libro. conducción del niño, Dime tu palabra favorita. compromiso, Llorar o reír, ¿qué prefieres? reír. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Gracias. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Ay, bueno, maestro. La materia favorita de tu vida. La materia favorita de mi vida, las clases de Biblia. ¿Y la no favorita? Ay, literatura. ¿Letras o números? ¿Qué prefieres? Números. ¿Qué es lo que puedes enseñar a otros? El camino al cielo. El camino al cielo. Realmente, Norca, Dios me ha dado el privilegio de vivir esta vida contigo. Yo admiro mucho tu pasión por la educación de tus hijos, de tus nietos, tu pasión por la educación de los niños, y deseo que Dios siga bendiciéndote. Gracias. Hasta que puedas ver a Jesús cara a cara. Muchas gracias por estar aquí en Vidas que Educan. Qué buena conversación con mi esposa, con Norca. Son muchos años de compartir conceptos, ideas, proyectos, ilusiones, sueños, y también mirar la forma en que Dios ha llevado a la concreción algunos de estos sueños. Son 3 hilos conductores en su vida, pero matizados, digo yo, por una palabra que es fundamental para ella y que es fundamental para todos: el servicio abnegado a los demás. No olviden enviar sus comentarios a contacto@vidas.tv. Y recuerden, las vidas que educan son vidas que trascienden, son vidas que sirven, son vidas que se comprometen con Dios para esta vida y para la eternidad.